Buenos días, ¿cómo están, gente linda? Gracias por acompañarnos esta mañana. Aquí estamos las Guarmis y tenemos varios temas el día de hoy. Usted hace publicaciones en redes sociales utilizando sus fotos, pero seguramente alguna vez utilizó la foto de alguien más para publicar algo. Bueno, esto queremos desentrañarlo a través de una normativa que precisamente nos dice cuándo una publicación deja de ser familiar o doméstica en Ecuador. Así es que más adelante abordamos este tema. También vamos a revisar el caso Samuel, un caso de un niño que fue víctima de violencia sexual. El agresor está sentenciado, sin embargo, sigue libre y pues los familiares de la víctima en espera de que se cumpla la sentencia. También les contaremos sobre un proyecto cultural que involucra a infancias, Natural Boom. Estén pendientes que les contamos en tan solo instantes. Bueno, antes de empezar con nuestro tema del día, queremos compartirles un comunicado. Nos están preguntando a través de las redes sociales qué pasó con nuestra cuenta de Facebook y hay un nuevo ataque e intento de censura contra Radio Pichincha. Este es el comunicado que emitimos. Ya es habitual también en cada coyuntura o momento informativo relevante para el país. Nuestros servicios tecnológicos, servidores, plataformas y redes sociales son atacados de forma agresiva, intensa y masiva. Desde las primeras horas de la madrugada de hoy, 11 de febrero de 2026, hemos sido objeto de múltiples ataques e intentos de vulneración a nuestros sistemas y plataformas digitales. Inicialmente nuestro sitio web registró aproximadamente 24.200 intentos de acceso y ataques fraudulentos. Además, varios de nuestros sistemas de soporte fueron inhabilitados y nuestro sistema de seguridad resultó gravemente comprometido. En este momento, nuestro equipo técnico continúa desplegando acciones para resolver esta situación y restablecer la normalidad en nuestras operaciones. Nuestra página web está caída en este momento. Y nuevamente nuestra plataforma de Facebook, Radio Pichincha, fue denunciada ante estas plataformas e inhabilitada, esta vez de forma definitiva. Con eso se constituye un nuevo intento de censura, ya que nuestra página de Facebook alberga una comunidad de más de 450,000 seguidores, construida a lo largo de varios años de trabajo informativo. Lamentablemente estos hechos no son aislados. Radio Pichincha ha sido víctima de múltiples abusos, ataques e intentos de censura de manera sistemática. Durante varios años han hackeado nuestras cuentas, han denunciado nuestros servidores, han contaminado nuestros activos digitales, todo esto a vista y paciencia también de defensores de la libertad de expresión, dice el comunicado que emite Radio Pichincha. Estos actos de presión y censura no menoscaban ni ponen en riesgo nuestro compromiso con un periodismo riguroso, diverso y responsable, dedicado a visibilizar lo que otros pretenden ocultar. Ante cualquier intento de vulnerar nuestros sistemas o callar nuestra voz, Radio Pichincha reafirma su convicción de continuar informando a su amplia y plural audiencia. Este es el comunicado que emitimos para quienes nos estaban preguntando qué pasó con nuestra página web y nuestra página de Facebook. Bueno, vamos a continuar con el tema del día de hoy, a plantearles una normativa, en Ecuador una publicación hecha desde una cuenta personal ya no siempre es sinónimo de ámbito privado, ¿no? La Superintendencia de Protección de Datos Personales expidió la norma general para el tratamiento de datos personales de actividades familiares o domésticas, con el objetivo de aclarar cuándo el uso de datos en redes sociales o entornos digitales deja de ser estrictamente doméstico y pasa a estar sujeto a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. La normativa establece criterios para evaluar alcance, la finalidad y el impacto de las publicaciones, especialmente cuando pueden afectar derechos de otras personas. En un contexto donde la frontera entre lo íntimo y lo público se diluye con un clic, surge un debate clave: cómo se equilibra la libertad de expresión con la protección de datos personales. Y para profundizar en los alcances de esta regulación, nos acompaña Israel Castro, especialista de la Intendencia General de Regulación de Datos Personales, quien nos ayudará a entender qué cambia en la práctica, cómo se aplica esta normativa, qué se debe saber, ¿no? Para los ciudadanos y ciudadanas. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y bueno, consultarle primero, porque entiendo que la ley ya excluía las actividades familiares o domésticas. ¿Por qué fue necesario emitir esta norma para aclarar también esta excepción? Qué gusto y gracias por el espacio. Nuevamente recalco que Fabricio Peralta les remite los saludos como superintendente. Y pues específicamente dentro de esta normativa, ¿cuál fue el alcance? Los procesos de denuncia que realizan los titulares. ¿En qué sentido? En el que, por ejemplo,
sabemos que la cotidianidad, el uso de redes sociales, el uso de selfies, el uso de imágenes, fotografías, suele no solo ser entre titulares. Ese es el ámbito doméstico. Por ejemplo, yo tomo una foto, la subo a mis redes sociales, pero depende de ese alcance. ¿Y qué es lo que sucedía con las denuncias? Que a veces los mismos titulares decían, se denunciaban entre las diferentes plataformas. Que, por ejemplo, subió un video a TikTok con un nivel de followers medio bajo. Entonces, depende ese alcance, como tú mismo bien dijiste, para poder discernir y verificar hasta dónde puede llegar esta situación particular. Esto en las cuentas que están como públicas, ¿qué redes sociales nomás entrarían aquí como protegidas bajo esta normativa? Por ejemplo, aquí hay que discernir específicamente el alcance. No es lo mismo tener unos 500 seguidores que, por ejemplo, pases unos 10,000 de seguidores. Entonces, eso ya difunde ese alcance, como bien dice la normativa, y pues específicamente, ¿qué es lo que sucede? Que podría generar otro tipo de tratamientos. Incluso estas nuevas plataformas pueden hasta monetizar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tienen un uso comercial. Y dentro de este uso comercial, pues, se rompe ese esquema del uso doméstico, que por ejemplo, yo compartiendo en una red social privada con no más de unos 100 seguidores, que son un ámbito cercano, si entre amigos, familia o conocidos, no es lo mismo que luego me suban a mí en una red social que tiene mucha mayor amplitud y que tiene mucho mayor alcance. Sin el consentimiento, entendería. Correctamente. Para esto entonces ya cambia, porque uno, monetizas, dos, se va abriendo el espacio, el espectro donde se va a compartir dicho contenido, y tres, pues podría provocar en algún momento algún tipo de, como digámoslo, daño a esta persona que se sintió afectada por la publicación que se pudo hacer. Vemos hoy cómo se usan las redes sociales y hay gente que, por ejemplo, le parece curioso un personaje, ¿no? O alguien, no sé, incluso toman fotos ya metiéndose con el cuerpo de las personas y le tomaste en la calle a alguien una fotografía. ¿Esa persona podría reclamar, haciendo mención a esta normativa, que se haya subido su foto sin su consentimiento? ¿O cómo se daría este proceso, este reclamo? Bueno, ahí ya específicamente en la temática que abordas, pues es diferente, porque eso ya atentaría, si es que es un contenido, digámoslo, más de índole sexual o un contenido, digámoslo, específico que pueda llegar a afectar directamente a la persona. Pero hay gente que cree que es chistoso, no sé, que alguien puso una cara chistosa y la sube y la viraliza. Claro, eso también es otro tipo ya de esquema. Pero esto, pues, directamente, dependiendo del alcance, obviamente, se podría decir al otro responsable o el titular que se pueda ver quién sube ese contenido, pues decirle, bájalo porque tal vez estás afectando a este contenido en específico. Pero de forma específica que hay que determinar que a veces dentro de un uso doméstico hay que verificar hasta dónde va ese alcance y qué afectación puede tener, que vuelvo a hacer hincapié en esto. Entonces es como que hay que ver. Pero ¿qué situaciones concretas ustedes empezaron como a evidenciar en que este concepto de doméstico se estaba utilizando de manera demasiado amplia? Correcto. Por ejemplo, más bien digámoslo, más limitado, porque había personas que denunciaban dentro de la superintendencia estas situaciones particulares del día a día, que no tenían un alcance en el cual se podía comenzar con los procesos específicos que son los de denuncias, para ver si es que la superintendencia entra a verificar si es que hay una violación directa a los derechos y libertades de las personas. Entonces, por eso es que la normativa es como que se centra en decirte, ok, de acuerdo a estos 3 factores, que bien los dice la regulación, pues de forma particular tienes que verificar si es que hay un alcance, si es que genera un daño y si es que hay este uso, la finalidad de tratamiento, porque puede ser una finalidad de tratamiento, digámoslo, como para vender un producto, patrocinar alguna marca o algo así. Entonces eso sí tiene un mayor contenido, pero digámoslo, si es que es algo entre titulares y si es que no rebasa una esfera de lo personal, como te digo, lo cotidiano, la relación familiar o la relación amistosa, no debería trascender
ascender a un punto de iniciar un procedimiento de investigación, que era lo que estaba sucediendo en la superintendencia. Estaba pasando eso. Correcto. Interesante, ¿no? Porque bueno, hoy en día uno no tiene totalmente claro los límites de lo que pasa en las redes sociales, ¿no? Entonces, para que me quede claro, que una cuenta sea pública no significa que el contenido es público. Correcto. Pero ahí siempre tenemos que ver esta palabra entre comillas, que es el alcance. ¿Y cuánto sería un alcance que podría determinarse de que la cuenta es pública o cómo se definiría eso? De acuerdo a estos 3 hitos particulares, pues la actividad de tratamiento, ¿para qué se utiliza esa red social? ¿No sería lo mismo una red social, digamos, un poco más personalizada, que yo subo el contenido de lo que yo hago diariamente y no tengo un alcance, digámoslo, extenso de nivel de personas que van a visualizar mi contenido? O sea, no es lo mismo una red social de una persona normal, que digámoslo, no va más allá de unos 500 seguidores, por poner un ejemplo, a una cuenta en la cual sea un influencer, que tal vez tiene más de unos 25, 10 o digámoslo hasta 30 y lo que siga sumando de seguidores, que ya tiene un alcance mucho más y que amplio, que puede generar impactos en los derechos de las personas, ¿no? 100%. Se menciona ahí precisamente este impacto en los derechos y en las libertades del titular. ¿Cómo se determina que una publicación puede generar una vulneración real? Por ejemplo, las índoles, este contenido que decíamos, si es que no respeta unos niveles adecuados, o sea, digamos, este contenido sexual que puede ser viralizado dentro de esto, pero no solo ya sería dentro de protección de datos, porque también podrían iniciarse, por así decirlo, las acciones correspondientes en materia penal. Entonces es este contenido de índole sexual, pero también podría ser este alcance en el cual sí hay una afectación real. Por ejemplo, no sé, tal vez una cámara de videovigilancia que tal vez igual me puede estar grabando y no sé, la persona le pareció chistoso y lo subió a su red social y ¡pag! O sea, genera un impacto en la persona que tal vez no esperaba ver esta situación particular. ¿Y en qué momento sí se debe acudir a la superintendencia? ¿Hay que dirigirse primero a quien publica y pedirle que lo baje o directamente, pues cuando uno siente esa vulneración, acudir a la superintendencia de datos? Correcto, esto es como una escalerita, ¿no es cierto? Entonces, primero yo acudo a este responsable del tratamiento que yo siento que pudo haber vulnerado estos derechos y libertades fundamentales dentro de mi esfera íntima. Y en el caso de que yo no reciba una respuesta, esta respuesta esté no tan bien fundamentada, pues yo lo escalo. Entonces esta sería como el orden sucesivo para yo poder llegar a la superintendencia y presentar la denuncia, que lo conocemos como nosotros. Vamos a complejizar un poco más el tema. ¿Qué pasa? Porque hoy las redes sociales se usan también para denuncias públicas en redes sociales o los scratches, ¿no? Yo había visto, por ejemplo, en Colombia, la Corte Constitucional determinó que era válido que las estudiantes de una universidad usaran la denuncia pública para, digamos, poder establecer que se amplifique esta denuncia contra un docente que acosaba y bueno, eso es un caso más específico. Pero aquí, ¿qué pasaría con el tema de los scratches digitales o las denuncias públicas? A ver, aquí hay que determinar ese alcance, ¿no es cierto? Que es válido hacerlo a través de una red social, de acuerdo al derecho a la libertad de expresión, se lo puede hacer, pero también existen otros mecanismos dentro de el derecho que nos ayudan a verificar cuál ha sido esa vulneración, ¿no es cierto? O sea, yo tendría que tomar dentro de estas denuncias públicas las acciones correspondientes, sea en materia jurisdiccional o sea en materia judicial, ¿no es cierto? Pero ahorita viéndole este impacto donde la privacidad es un eje clave, ¿no es cierto? Yo debería ver hasta dónde esto puede llegar a vulnerar a la persona que quiere denunciar como bien dices en este caso específico. No debería determinarse si es que el titular, por ejemplo, se va a sentir afectado dentro de todo ese proceso. Entonces yo debería ver cuáles son esos límites y verificar si es que esto no va a causar una afectación real dentro de esta denuncia pública, por así decirlo. Siempre hay pues esta discusión de cómo se garantiza que la norma no se convierta, por ejemplo, en una limitación a la libertad de expresión, ¿no? Donde se traza más bien la línea entre una opinión legítima y un tratamiento indebido de los datos personales.
Bueno, aquí hay que diferenciar dos puntos y esto hay bastantes sentencias de la Corte Constitucional Ecuatoriana, así como de organismos o altas cortes internacionales que evidencian estos temas, ¿no? Lo que uno aquí busca es que estos dos derechos vivan en armonía, ¿no? No que se priorice el uno y que se limite el otro, pero tenemos que tener un alcance específico hasta donde uno tiene la regla o la vara para poder iniciar una acción. Obviamente tenemos que ver que los dos son derechos fundamentales y en determinada manera tenemos que ver si es que el derecho fundamental a la protección de datos llega a ser vulnerado dentro de esta libertad de expresión. Entonces tenemos que ver cuál es ese alcance o cuál es ese límite, porque por, digámoslo, ejercer este derecho de expresarme libremente, yo no podría vejar a la intimidad o la privacidad de la persona dentro de una situación que posiblemente podría generarle un impacto a su vida cotidiana, hablando de derechos laborales, hablando de derechos de salud, hablando entre otra gama específica que le podrían limitar a ellos su actuar cotidiano. ¿Qué tipo de medidas correctivas puede imponer la superintendencia si determina que la actividad excedió el ámbito doméstico? Por ejemplo, que se baje el contenido, obviamente luego del proceso que se ejecute la investigación pertinente. Otra de esto es la suspensión tal vez o el cese a ese tratamiento en específico, porque como lo ves, es una actividad de tratamiento que te saca de tu esfera normal, de ese uso doméstico que tú puedes estar compartiendo con amigos o familia. Entonces ahí te va a decir, ok, tal vez el contenido donde tú lo subes no es el adecuado. Entonces baja la foto, suspende esta situación en específica y en determinada manera pues se debería ver hasta dónde llegó, qué impactos pudo ocasionarle al titular en específico. ¿Esto afecta a los medios de comunicación también? Me surge la inquietud si es que, digamos, se comprometerían, no sé, investigaciones que se realicen y que publican medios de comunicación. No necesariamente, porque ahí dentro de un espacio de comunicación ya estaríamos dentro de una actividad de tratamiento. Entonces para esto tendríamos que verificar todo lo que sería esta implementación en protección de datos personales para lograr el cometido. O sea, hablemos que ya esto ya no va a ser dentro de un ámbito doméstico, porque ya entra a otra esfera de tratamiento. O sea, ya es algo que sí ejecuta ya a manera de informar a la ciudadanía qué es lo que sucede. Entonces, por ejemplo, en una noticia de gran relevancia, tipo política, tipo de salud, y entre otras. Entonces, son dos esquemas diferentes. El uno es como una especie un poco más pequeña, en el cual solo es algo de la cotidianidad de las personas, mientras que el otro ya tiene este giro o esta actividad que ya sobrepasa esos límites que estábamos explicando en un inicio. Los chats privados, los chats familiares, por ejemplo, ¿entran también al análisis aquí? Porque hay gente, o sea, compartimos muchas fotos, compartimos muchas cosas en esos chats. ¿Cuándo pasan a estar bajo vigilancia? Esto no estaría dentro de un ámbito de vigilancia, obviamente. Esto sí es uso doméstico, netamente. Pero, por ejemplo, esto podría escalar cuando hay procedimientos ya en materia penal. O sea, que ya hay una investigación determinada por los entes de control específicos y ahí sí se podría visualizar. O sea, si es que, por ejemplo, pasan un video de connotación sexual de alguien sin su consentimiento, por ejemplo. Correcto. Eso ya pasa al ámbito penal. Correcto, pasaría al ámbito penal y en el caso específico, si es que encontramos dentro de la superintendencia los indicios necesarios para que esto se pueda sancionar a la persona que estaba difundiendo ese contenido, pues se tendría que decirlo, oye, retíralo, se suspende este tratamiento y darles estas medidas necesarias. Pero también esto no es que solo va dentro del ámbito de protección de datos personales, puede escalar también a otro tipo de materias de derecho, por ejemplo, daños y perjuicios en sede judicial, que es un ámbito civil netamente, e inclusive este ámbito penal, por la responsabilidad que podría tener la persona de haber compartido ese contenido de índole sexual. Así es, muchísimas gracias. Nos queda claro que la superintendencia puede imponer medidas correctivas, ordenar estas medidas correctivas o iniciar ya procedimientos administrativos también sancionadores. Nos acompañaba esta mañana, queremos agradecerle a Israel Castro, especialista de la Intendencia General de la Superintendencia de Protección de Datos. Correcto. Muchas gracias por acompañarnos. Redes sociales y vida privada, ¿cuándo una publicación deja de ser familiar o doméstica en Ecuador? Bueno, lo analizábamos.
y nos quedan también pues muchas preguntas seguramente que las iremos resolviendo acá con el tiempo ya en la aplicación de esta normativa. 9:35. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Gaby Cruz nos acompaña esta mañana ya en cabina. ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Guarmis de Radio Pichincha. Y estamos aquí acompañándoles en un nuevo día, siempre llevándoles más información. Bueno, estábamos hablando de la protección de datos personales y, claro, nos decían, no tiene que ver con los medios de comunicación. Sin embargo, una falta de verificación puede generar daños muy graves en la vida de una persona, y el uso de redes sociales también genera esta mirada que deberíamos tenerla como muy presente al momento que se hacen publicaciones, y sobre todo cuando son desde el ámbito periodístico, cuando tenemos que hacer las verificaciones correspondientes. Y justamente queremos comentarles de este caso de un error periodístico que lamentablemente cruzó fronteras y sigue afectando la vida de esta joven argentina, Micaela Morales, ¿no? Que fue confundida en un reportaje televisivo ecuatoriano con la prometida de alias El Marino, este narcotraficante asesinado en Guayaquil, y aunque nunca ha estado en Ecuador ni tiene relación alguna con nuestro país, su nombre, su nacionalidad coincidían con esta mujer vinculada al caso. Así es, Micaela Morales Arcos es quien era la prometida de alias El Marino, y también es argentina, pero el medio de comunicación lo que hizo fue tomar de sus redes sociales fotografías y difundir un reportaje tras el cual Morales comenzó a recibir amenazas y mensajes violentos en redes sociales, muchos desde Ecuador. Durante semanas vivió acoso digital, miedo y angustia. Y el pasado 5 de febrero publicó un video a través de la red social TikTok, para aclarar, no soy la mujer que está vinculada a la persona que asesinaron en Ecuador. Ella explicó que jamás visitó este país, que no tiene ninguna relación con los hechos mencionados, y también supo que aparecía en un noticiero nacional por un mensaje que le enviaron desde nuestro país. Intentó también comunicarse con este medio, no obtuvo una respuesta inmediata. Sentí que mi vida se venía abajo, relató Micaela. Así es. Vamos a ver este video que ella publica desde Europa, donde reside, porque ella nos invita a debatir sobre la verificación de identidades y la responsabilidad de los medios de comunicación en estos errores informativos que pueden trascender fronteras y pueden dejar consecuencias que no se borran con una disculpa breve. Hola, mi nombre es Micaela Morales, soy argentina. Hago este video porque desde hace semanas estoy siendo víctima en redes sociales, recibiendo amenazas, mensajes y comentarios horribles de gente, especialmente de Ecuador. Quiero ser clara y contundente con lo que les voy a decir. No soy la mujer que está vinculada a la persona que asesinaron en el mes de enero en Ecuador. Lo único que tenemos en común con esta mujer es que nos llamamos de la misma manera y ambas somos argentinas. Solo eso. Bueno, esto es un extracto de este video que está subido en las plataformas digitales, y ella pues dice que aunque el medio emitió una rectificación pública, cuestiona que el mensaje fue ambiguo y no dejó claro de que se trataba de otra persona. Según dice, eso permitió que la confusión y el acoso continuaran, que se dio cuenta que la disculpa pública no funcionó porque ha seguido recibiendo acoso y por eso se vio obligada a subir este video. También ella dice que agradece las muestras de cariño y aprecio que ha tenido también de quienes han entendido que ella no tiene nada que ver con el caso, y pues después de que la han insultado, de que le han dicho de todo, también ha habido quienes han reconocido su error y le han pedido disculpas, ¿no? Pero obviamente al ser expuesta a nivel nacional, ella ha decidido tomar también medidas legales. Así es, y como bien mencionó Sofi, desde Europa, donde reside, ya inició acciones legales, recibe acompañamiento profesional. Su pedido es recuperar su tranquilidad, su vida normal, y también, es lo que nos lleva a debatir justamente sobre este tema tan complejo, ¿no? La verificación de identidades, la responsabilidad que tenemos como medios de comunicación de difundir con transparencia y con veracidad, ¿no? Todos los datos, y
precautelar también la integridad de quienes nos aportan con este tipo de información, que también es muy importante. Así es. Bueno, tenemos más información sobre lo que pasa en nuestra comunidad. La reforma al COTAD planteada por el gobierno ha generado reacciones desde los gobiernos locales, pues aseguran que busca licuar la deuda con los GAD y reducir gradualmente el presupuesto. Y bueno, prefectos, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales ofrecieron el día de ayer una rueda de prensa donde advirtieron estos posibles impactos en obra pública y en los programas sociales. Tenemos más información en el siguiente video de nuestra prefecta Paola Pavón. La reforma inconstitucional tratada con carácter económico urgente, sin escuchar a las autoridades locales, busca licuar la deuda. No hay que irnos por las ramas, sin ambajes lo digo, la deuda en este momento, porque el día de ayer pagaron el modelo de equidad territorial del mes de noviembre, la deuda de 1.500 millones, al día de hoy disminuyó a 1.000 millones. Pero si la reforma pasa, van a licuar los 1.000 millones de la deuda. Entonces ya no habría deuda. Pero lo más grave, esta disminución de 1.000 millones se haría de forma anual a los gobiernos subnacionales. Es decir, que anualmente vamos a recibir menos 1.000 millones de presupuesto. Y por lo tanto eso significa menos obra y menos presencia. Bueno, esta es una de las advertencias, pero además la prefecta dijo que el Estado ya ha desmantelado servicios y ahora pretende desmantelar lo que están haciendo los gobiernos locales. Esta fue su advertencia. Han desmantelado el gobierno central. Los hospitales se caen a pedazos. La infraestructura del sistema educativo, de las escuelas, de los colegios, no funciona. ¿Quiénes estamos atendiendo la infraestructura de los establecimientos educativos? Los que estamos en esta mesa. Son los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales. Y no conforme con desmantelar los servicios desde el Estado central, ahora buscan desmantelar lo que hacemos los gobiernos locales. 2 ejemplos. Se caen a pedazos los hospitales. Eso transmiten ustedes en sus medios de comunicación. El año pasado, el Servicio de Salud de la Prefectura de Pichincha Humana atendió 300,000 atenciones. Hicimos 300,000 atenciones. ¿Y saben por qué hicimos 300,000 atenciones? Porque no funciona el sistema de salud público, no funciona el Hospital Eugenio Espejo, no funcionan los subcentros de salud. Y el sistema de salud del gobierno local está prestando la atención. Las ferias de salud gratuitas las hacemos los que estamos aquí en la mesa. En el caso de Pichincha, tanto con el municipio de Quito como la prefectura de Pichincha. Los temas de salud mental, los temas de atención a las mujeres víctimas de violencia. Tendríamos que cerrar nuestros centros Guarmi, que han sido un símbolo de atención a las mujeres que sufren violencia. Me preocupan los 174 maestros de las escuelas deportivas que se van a quedar sin trabajo si pasa la reforma, pero más me preocupan los 11,000 niños que atienden estos 174 maestros, niños que están siendo disputados por el crimen organizado y por el microtráfico en los lugares más alejados de la provincia. Las únicas actividades extracurriculares para muchos niños que han dejado el sistema educativo, porque el año pasado se reportó que más de 400,000 niños dejaron la escuela. Estos niños están siendo cobijados y arropados por los gobiernos subnacionales. Desmontan el Estado central y ahora vienen para desmontar lo que los gobiernos subnacionales estamos haciendo. La justicia que tarda no es justicia, y en el caso del pequeño Samuel, nombre protegido, la espera se ha convertido en una forma de revictimización que se prolonga desde hace casi 8 años. En 2018, cuando tenía apenas 4 añitos, Samuel fue víctima de un delito atroz durante un régimen de visitas. Lo que vino después no fue solo un proceso penal, sino un viacrucis judicial marcado por pericias reiteradas, dilaciones y decisiones controvertidas. En mayo de 2023, un tribunal de Garantías Penales de Pichincha dictó una sentencia condenatoria de 22 años de prisión contra el procesado, un exfuncionario de Fiscalía. Sin embargo, la sentencia no está en firme y el sentenciado permanece en libertad tras la concesión de un habeas corpus otorgado por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, decisión que la defensa de la víctima califica como irregular y carente de motivación suficiente. Y bueno, ya para
estas fechas, el pasado 3 de febrero se instaló la audiencia de apelación dentro del proceso penal ante la Corte Provincial de Pichincha y el país continúa a la espera de una resolución definitiva. Y bueno, la defensa también denuncia estos incumplimientos en las medidas alternativas impuestas, riesgo de fuga también, la dilatación que lejos de cerrar estas heridas profundiza también el daño psicológico en el pequeño y su madre. Para analizar el estado actual de este proceso, las irregularidades denunciadas y lo que se exige al sistema de justicia, nos acompaña la abogada de este caso, María del Mar Gallegos. Abogada, muy buenos días, bienvenida a este espacio de las Guarmis. Y bueno, empecemos conociendo por qué, existiendo ya esta sentencia condenatoria y la prueba actuada también que acreditó la materialidad, la responsabilidad, el sentenciado pues continúa en libertad. Buenos días. Muchísimas gracias, Gaby, gracias, Sofi, por el espacio, gracias a todas las personas que nos escuchan esta mañana en las Guarmis. Realmente hacer eco de esto es importante, ¿no? Era un niño, es un niño, que en su momento tenía 3 años, ¿sí? Hoy por hoy es un niño que tiene una edad suficiente para comprender que todavía no tiene justicia. Y el mismo hecho de que se haya demorado tanto tiempo ya se vuelve revictimizante, porque la idea de estos procesos es que sean rápidos para que justamente un niño tan pequeño no tenga que volver a vivir esto durante tanto tiempo. 8 años decías, ¿no es cierto? Porque los hechos ocurrieron en el 2018, el 4 de agosto específicamente del 2018, el 5 de agosto que la mamá se entera que había sido víctima de una violación, porque esas son las palabras, eso es el delito como tal, una violación cometida por su papá. La persona de confianza, la persona en la que tú depositas toda la confianza y que no vas a creer que jamás le va a suceder alguna cosa así, pues lo hizo. Y es así que la madre se entera en el 2018 de que este hecho atroz le había pasado a su hijo. Nadie quisiera que eso pase. Le lleva al médico legal y tiene una de las pruebas más fundamentales en delitos sexuales, que no en todos los delitos sexuales se tienen, ¿no? Porque hay muchas víctimas que lo cuentan años después. Años después, así es. Aquí, por suerte, digo, por suerte entre comillas, probatoriamente, ¿no? Se tiene la prueba porque la mamá conoce el protocolo que había que seguir y todo. Entonces va a medicina legal y en efecto el niño tenía pues evidencia de violación, ¿sí? El proceso en el año 2019 se le formula cargos, es decir, se inicia el proceso penal como tal. Mientras tanto, esto es normal, se hace una investigación y cuando Fiscalía considera que tiene los elementos suficientes para irse a un proceso penal, inicia un proceso penal con audiencia de formulación de cargos. Y es en esta audiencia en donde se discuten medidas cautelares. La medida cautelar que le ponen al señor, su padre, ¿no? Por el riesgo que representa la persona con respecto a la víctima, le ponen prisión preventiva, ¿sí? Sí, es una de las medidas más graves que existen, pero el caso lo ameritaba. Y entonces en el año 2019 le ponen prisión preventiva. En ese año, él sale del país, ¿sí? Que ya sería prófugo, porque si él tiene una orden de estar cumpliendo una medida cautelar dentro de un centro de privación de libertad, sí, hasta que se determine su estado jurídico, pero tenía que estar aquí en el país. Él sale del país al país de Perú. Y pues en Perú se logra ubicar con él, o dar con su localización, pero porque estaba entre los más buscados, ¿no? Entonces, en efecto, se logra con su localización y en Perú se hace el proceso de extradición. Este proceso de extradición dura casi 1 año, ¿no? Ya vamos aumentando tiempo a este proceso, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que va 1 año. Todavía estamos dentro de los, digamos, del tema de los tiempos un poco razonables, ¿no? Pero las cosas empiezan a complicar cuando él regresa acá, cuando le traen con extradición. Y se da por fin, él pide un habeas corpus y ahí es cuando las cosas empiezan a hacer ruido. El habeas corpus, para que todos nos entiendan, es una figura de las más fuertes que tiene la legislación ecuatoriana y en el mundo entero realmente el tema del habeas corpus, ¿no? Y hoy por hoy, ustedes conocen que muchos jueces, o la gran mayoría de jueces, tienen miedo de otorgar habeas corpus tan fácilmente, porque hemos visto cómo ha existido un abuso de esta figura jurídica. Y es por eso que a otros PPLs que probablemente tendrían la necesidad de aplicar un habeas corpus, no les dan. Y tienes una serie de habeas corpus, como por ejemplo un habeas corpus correctivo, que lo que hace es corregir la situación antes de dar el habeas corpus, que es poner en libertad a una persona. Y en este habeas corpus, él alega en un primer momento un tema de que caducidad de la prisión preventiva, pero luego no se le había presentado
o él no, el señor, el papá del niño, no estaba presente en la audiencia, ¿no? Es decir, el SNAI no le conectó. Básicamente es eso, porque después de la pandemia pues todo es por Zoom y ya no se les lleva a los PPLs a las audiencias. Entonces no le había conectado el CRS. Eso es responsabilidad del Estado, responsabilidad del SNAI. ¿Qué hicieron los jueces? Más allá de lo alegado por la defensa del señor procesado, él lo que hace el Tribunal de Corte Provincial, conformado por el doctor Barriga, la doctora Romero y la doctora Pacheco, dicen que como no estuvo presente en la audiencia, entonces su vida podría correr peligro. ¿Sí? Su integridad podría correr peligro. En efecto, y ellos hacen un análisis diciendo que el habeas corpus significa de cuerpo presente. Si no estoy yo en la audiencia, algo está pasando, en teoría, ¿no es cierto? Pero tiene que el tribunal saber que en efecto eso es así. No hay una prueba de que él haya tenido maltratos físicos, psicológicos, que esté torturado, que tenga tratos inhumanos o crueles, nada. Pero esto fue igual durante el proceso penal, ¿no es cierto? Sí. Antes de ser sentenciado, ¿no? Antes de ser sentenciado. Y bueno, ustedes han reclamado que ha sido mal usado el habeas corpus, ¿no? Que ha habido ahí irregularidades en esta concesión, y ahí también hay que decir, ¿no? El rol de los jueces que emiten este habeas corpus, ¿cómo ustedes lo califican? Totalmente extraño, ¿sí? Porque como digo, existen y además casos de conocimiento público en donde han pedido habeas corpus por sus situaciones médicas y no les han dado, claro, ¿no es cierto? O sea, ahí tenemos ahorita mismo las cárceles, los centros de privación de libertad llenos de personas muriéndose con tuberculosis sin tener tratamiento. Exactamente. O sea, para eso sería, ¿no? Pero y aún así, mira tú que cuando pasan estas cuestiones como lo que dices de las tuberculosis, hacen este habeas corpus correctivo. Yo tuve alguna vez un caso de un alumno de un PPL parapléjico, ¿no? Que quedó parapléjico después de que los militares le golpearon. Y pues en ese momento no nos dieron habeas corpus directamente. Tuvimos que hacer un habeas corpus correctivo. ¿Qué es eso? Ok, anda atención médica y luego seguimos analizando tu situación. En este caso, por último, podían haber hecho eso, un correctivo, para ver cómo él estaba. Pero incluso podían haber suspendido la audiencia y pedirle al CRS, oiga, conéctale al señor. No asumir que en su vida corre peligro y entonces inmediata libertad a un agresor sexual. Esto es año 2019, ¿no? Así es. ¿Qué sucede? Como él ya, o por último le sustituyen las medidas, no prisión preventiva, pero póngale grillete electrónico, póngale prohibición de salida del país, alguna otra cosa, ¿no? Pero en este caso ellos le dejan en inmediata libertad y bueno, no, en realidad le podían, poner grillete electrónico, que hubiese sido lo ideal, pero le ponen otras medidas como por ejemplo la presentación periódica, ¿no? En este caso, eso hace que exista tanta dilación en el tiempo, porque como ya no está privado de libertad, ya no tengo ese apuro de una caducidad de la prisión preventiva. Audiencias, empiezan a utilizar ya muchos métodos, ¿no? Exactamente. Para saltarse ahí la justicia, ¿no? Así es. Y mientras tanto la familia continúa en este viacrucis, ¿no? El no hay niño. Justicia, ¿qué está pasando? Sobre todo un niño, es un niño, ¿no? Nos olvidamos muchas veces de quién es la víctima del otro lado, ¿no? Y ahorita, bueno, la audiencia de juzgamiento fue en el año 2022, en donde las pruebas son contundentes sobre la materialidad, es decir, sobre el hecho y sobre la responsabilidad, ¿no? Mientras evidentemente no se tenga una sentencia ejecutorial, es decir, que haya pasado todas sus fases, sigue, digamos, siendo, no tengo algo en firme que diga que él es el culpable, pero sí que ya tengo una primera instancia en el que dice que es él el culpable de este delito de violación. En este caso hay algo también extraño, y es que es un niño de 3 años. Se le sometió a más de 3 pericias psicológicas. Eso es revictimización, porque el niño tiene que ir contando cada vez la historia. Pero imagínese usted lo que es un niño de 3 años que hable. Ni siquiera sabe hablar bien todavía, ¿no? Cómo se realizan estas pruebas psicológicas desde la psicología del testimonio. Se utilizan muñecos asexuados para que él, mediante los muñequitos, diga qué le pasó, y en todos repite: me hizo mi papá esto, utilizó esto y me metió, me hacía duro, utilizó su boca.
¿sí? Qué Entonces, duro. Ay, Dios mío. Es pensar en que un niño terrible, tenga ¿no? que vivir esto, ¿no? Pero además la madre se da cuenta el mismo día, porque luego también hay esta tendencia de culpar a las madres, o por qué ha pasado tanto tiempo, tantas cosas que como bien dices, María del Mar, pues lo que hacen es quitar el foco de las víctimas, ¿no? Claro, estás buscando otro responsable cuando allá está alguien que está incluso sentenciado, ¿no? De hecho, eso es súper importante. Sí, bueno, puedes aclararlo también, pero ¿qué tanto influye que él sea un exfuncionario de la Fiscalía? Bien. Yo creo que, como te digo, es muy raro. El habeas corpus es rarísimo y por lo tanto sí me hace ruido a mí y posiblemente que sí hay algún tipo de influencia. No puedo decir que esto es verificado ni nada, pero que sí es raro que en un caso así se otorgue un habeas corpus de esta forma, ¿no? Ahora, tú decías algo importante, es el tema de las mujeres, ¿no? Cuando el niño da como una primera alerta, le dice a la abuelita paterna que le había pasado algo y ella llama a la mamá y como que le cuenta, ¿no?, que algo había pasado. La teoría de la defensa, que están en su derecho a hacer su defensa, pero es decir que la madre, ¿por qué no actuó inmediatamente?, ¿no? Entonces mi argumento de contraparte es, estaba al cuidado del papá, entonces ¿por qué él no actuó inmediatamente? Porque es mujer, se tiene que suponer que ella tiene que actuar siendo la madre. No, el padre tiene la misma responsabilidad y está bajo su cuidado. Eso es evidente porque él era el agresor, entonces no le iba a llevar, ¿no? Este año, en febrero, este mes, se instaló la audiencia de apelación, finalmente, porque también hubo largas para instalarse en esta audiencia, ¿no? Y estamos a la espera de una resolución, esperamos que se haga justicia, y claro, aquí hay un problemita, que si es que se ratifica la sentencia, que estoy casi segura que así tiene que ser, porque hay hechos que hablan por sí, hay pruebas que hablan por sí solas sobre los hechos, él no va a poder, él seguramente va a huir, ¿no? Porque justamente por ese habeas corpus mal otorgado, él ya no está en prisión preventiva y seguramente lo que le queda es huir, porque si no la pena es alta, ¿no? Son 22 años, lo que la norma además establece. Y la reparación integral. Y aquí también cabe cuestionar al sistema de justicia, qué responsabilidades también podría derivarse a ellos, ¿no? Autoridades judiciales, si se comprueba en este caso que hubo esta negligencia, esta falta de motivación en las decisiones. Mira, la mamá, aparte de tener todo el tema emocional encima, ¿no? De ser la mamá del niño, además el niño, como digo, ya tiene conciencia, él sabe lo que le está pasando, él tiene efectos directos psicológicos, ¿sí? Está yendo a psiquiatra, un niño, ¿sí? Aparte de lidiar con todo eso, ya ha tenido que lidiar con el tema procesal penal, ha tenido que lidiar con el tema judicial. Y entre una de las cosas que ella hizo muy bien hecho es poner una queja ante el Consejo de la Judicatura contra los jueces de la Corte Provincial por este habeas corpus. La Corte Nacional, quien tenía que dar la declaración previa jurisdiccional, así funciona, quien en otras palabras dice, si encuentro algo errado, negligencia o un dolo de cómo se manejaron las cosas, emite esta declaración y después pues se siguen las sanciones contra los jueces. En este caso, la Corte Nacional de Justicia lo que dijo es, yo encuentro que actuaron dentro de derecho, sin embargo sí llamamos la atención porque no hubiésemos nosotros actuado de esta forma. Bueno, ahí está, ¿no? Es por lo menos hay un llamado de atención, sin embargo, pues ahí está las consecuencias, ¿no? Nos dices que hay también incumplimientos a las medidas alternativas impuestas. ¿Qué tipo de incumplimientos se están dando o se han detectado y qué consecuencias deberían pues también generar, ¿no? Porque sí es muy raro una persona que ya se había fugado, que bueno, le permiten estar en libertad, defenderse en libertad, y luego a pesar de estar sentenciado, esperar la última instancia en libertad, porque si nos ponemos a ver qué pasa en realidad con el sistema judicial y en las cárceles de nuestro país, la realidad es otra, ¿no? Hay personas que tienen sentencia en primera instancia y están en la cárcel. Por la prisión preventiva, ¿no? Eso porque justamente la prisión preventiva se impone debido a la gravedad y el riesgo que hay, ¿no? Y entonces el hecho de que se ha ido a Perú como prófugo debía ser indicativo de que había un riesgo procesal de que no va a comparecer a las audiencias y ser parte del proceso. En efecto, él tiene la medida, el habeas corpus le impone que tiene la medida de presentación periódica ante la autoridad competente todos los días lunes.
y pues detectamos nosotros, igual por trabajo de la madre, que es madre, ¿no? Entonces es una leona en la lucha que tiene con su hijo, y detectamos que no se había estado presentando ciertos lunes, y eso ya de por sí es una revisión de medidas. Es un incumplimiento. Es incumplimiento, ¿no? Por ahí presentó un certificado médico, pero igual tiene un par más que no se presentó. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es pedir lo que corresponde en derecho, que es al juez pedirle que haga una revisión de medidas. Frente al incumplimiento de esta revisión, frente al incumplimiento de las medidas de presentarse periódicamente, tiene que imponerse la prisión preventiva, porque ya no me es suficiente las otras, entonces tengo que poner prisión preventiva. Y solo de esa forma vamos a garantizar que no existe impunidad. Y no porque seamos nosotras las únicas que queramos esto, sino que él incumplió y la norma es clara. Además que aquí se estaría configurando un eventual riesgo, ¿no? Real de fuga, o que este proceso nuevamente se dilate hasta llegar a la ejecución de la pena, que es lo que ustedes están solicitando. Sí, totalmente. Mira, si es que ganamos en corte provincial y se ratifica la sentencia, seguramente van a presentar casación, que no es una instancia, pero es un recurso que tienen derecho. Será 1 año más, 2 años pero más. Pero ahí ya, si se ratifica la sentencia en segunda instancia, ya debería él... no todavía, hasta que esté ejecutoriada, y tienen todavía recurso de casación. Y en casación, ahí digamos ya nos ratifican, el mejor escenario, nos ratifican la sentencia, en este caso de segunda instancia, y en ese rato se ejecutaría la sentencia, y en ese rato se emite una boleta de encarcelamiento, y ahí recién se le busca para cumplir una pena privativa de libertad. Es que nuestro país es de locura. Yo de verdad no entiendo. En unos casos sí, en otros casos no. Si pensamos en las masacres carcelarias, recuerdo un chico que estaba preso con una sentencia de 1 año porque le habían encontrado algunos gramos de marihuana en su bolsillo y lo sentenciaron por microtráfico. Es decir, él fue asesinado y tenía 1 año de prisión. O sea, en casos como ese, que no era nada, era un chico además que según su familia, bueno, injustamente estaba detenido, porque también van a los barrios racializados y demás, y conocemos todo ese tema, pero como en casos que involucran el bienestar de niños, y además el poner en riesgo a otros niños, porque un agresor sexual es un agresor sexual, quiere decir que puede haber potencial riesgo de otras infancias que estén cerca de los agresores sexuales. ¿Qué mensaje finalmente se le enviaría hoy, o qué esperan del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía, de los jueces, y por supuesto también de la ciudadanía, ¿no? De otras familias que se solidaricen, que estén pendientes de lo que está ocurriendo con este caso? Bueno, finalmente estos espacios son importantes para concienciar al respecto de los delitos sexuales. Es importante que conozcamos nuestros derechos, aquellas personas que han sido víctimas, que no tengan miedo de denunciar, que hay abogados honestos, que hay un sistema que se demora muchísimo, pero que hay que hacer justicia, por lo que tú decías, Sofía. No hay cómo dejar a personas que tienen este perfil así, libres e impunes. Y el llamado de atención a la justicia es un menor de edad. Y se supone que hemos firmado todos los convenios de protección en contra de la violencia de género, de niños, niñas y adolescentes, temas sexuales. Y este caso, así como habrán muchos otros, no están haciendo eco de lo que nosotros como país en teoría buscamos, que es protección reforzada a los niños, niñas y adolescentes. Así es. Bueno, muchísimas gracias a la abogada María del Mar Gallegos, con quien dialogábamos de este caso, ¿no? Del caso del pequeño Samuel, este nombre protegido, esta sentencia también de abuso sexual infantil, que continúa sin una sentencia ejecutoriada, y es lo que también pide aquí la defensa. Muchísimas gracias, abogada. A ti, Gaby, a ti, Sofía, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos con más aquí en Las Guarmis. Estamos ya de regreso y ahora les contamos que en un contexto donde muchas veces las propuestas culturales no llegan a todos los territorios, surge Natural Boom, este proyecto que apuesta por crear experiencias musicales para las infancias como sujetos activos, sensibles y críticos, también combinando ritmos como el rock y la cumbia con letras que hablan de emociones, de autocuidado, respeto y, lo más importante, la vida en comunidad, para conversar sobre cómo se constituye la música que integra, que dialoga y que transforma. Ya nos acompaña nuestro siguiente invitado en cabina. Él es Max Jiménez, compositor, guitarrista, director de este proyecto Natural Boom. Max, muy buenos días, bienvenido a este espacio de Las Guarmis. Y bueno, primero conocer un poquito de cómo nace Natural Boom, en qué momento también tú decides
seguir este camino, ¿no? Y que la música para niñas, niños puede ser también esta herramienta transformadora, educativa y territorial. Buenos días, Max. Buenos días, muchas gracias, muy amables por el espacio. Básicamente Natural Boom nace desde la necesidad primero de hacer canciones para mis hijos. Empecé haciendo canciones para ellos, dije, bueno. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2, uno de 5 y uno de 3 años. Ay, entonces, qué lindo. empecé a hacerles canciones de cuna, arrullos para que puedan dormir y cuestiones así, y también para que puedan aprender. Entonces llegó un punto en el que dijimos, bueno, ¿sabes qué? Mejor hagamos de este proyecto para que de manera extensa más niños y niñas puedan beneficiarse de las canciones y puedan aprender de la misma forma que mis hijos y llegar con el mensaje a través de la música. La música la hemos denominado música con propósito y habla acerca del autocuidado que debemos tener, grandes y chicos. Hablamos de manera general porque hoy en día tenemos bastante información y nos dicen tenemos que cuidarnos para estar sanos, para estar bien, hacer ejercicio, alimentarnos bien y hacer todo lo necesario para vivir bien. Entonces, en ese contexto hemos decidido lanzar este proyecto junto con mi esposa, que es María José. Ella también se dedica a la producción audiovisual y también a la gestión cultural a través de varios proyectos a nivel nacional. Entonces decidimos emprender y poder generar este proceso. Bueno, cuéntanos un poquito, porque ustedes hablan de música en movimiento. ¿Qué significa este concepto y cómo se vive en cada presentación? La música en movimiento trata de nosotros llevar a diferentes lugares, espacios y rincones de parroquias rurales con el fin de que los niños que no tienen acceso a diferentes formas o maneras de arte puedan tener este acceso. Nosotros hemos visitado ya varias parroquias como La Merced, Yoa, Pintac, Tambillo, en Rumiñahui también, en la parroquia específicamente de Cotocchoa. También nosotros hemos incluido a niños y niñas de la comunidad sorda, con el fin de que puedan ser beneficiados también, debido a que muchas de las veces pensamos que la música solo es para quien escucha, pero no pensamos que la música también se siente. Y es totalmente. Entonces, la música en movimiento justamente se trata de eso, de movernos hacia los lugares donde las personas no tienen este tipo de acceso y también para que muevan su cuerpo, porque de eso también es parte del autocuidado y las canciones también tratan de eso. Además que ustedes fusionan ritmos que nos invitan, ¿no?, a movernos. Aquí hablábamos del rock, de la cumbia, y justamente tú también hablas del tema de las letras, ¿no?, que nos hablan de emociones, de autocuidado, de respeto. ¿Y cómo crees que estas letras de estas canciones conectan también con las infancias y sin ánimo de subestimarlas, sino todo lo contrario? En realidad, las letras de las canciones son pensadas con el fin de que puedan llevarse a través de los movimientos y de las dinámicas un mensaje. ¿Esto por qué? Porque al momento que yo voy pensando en las letras, las hago pensando en que el cuerpo se active, que los niños sean partícipes y que tenga un contenido, y que este contenido sea un mensaje, y que este mensaje sea replicado, y que esta réplica sea generada a través de sus conciencias para su vida diaria. Entonces utilizamos el rock, utilizamos el reggae, el rap y cuestiones... Y la cumbia. Y la cumbia, que es bastante, digamos, para todas las personas, grandes y chicos. Lo hacemos de esta forma y lo hemos denominado música alternativa para las infancias, con el fin de que tengamos varios géneros y que los niños y niñas puedan disfrutar y puedan también aprender, porque estamos bastante contaminados hoy en día del reggaetón. Bueno, en sus letras abordan, como se decía ya, el miedo, la empatía, la convivencia, pero incluyen mediaciones culturales. ¿Cómo es un poquito esto de las mediaciones? ¿Qué ocurre en los espacios y por qué son importantes también, ¿no? Bien decías tú, han llevado la propuesta parroquia rurales, espacios donde el acceso cultural es limitado. ¿Qué aprendizajes les han dejado también los niños y niñas, ¿no?, los encuentros con los territorios? Las mediaciones culturales son muy importantes porque es el puente entre el concierto y las actividades que posteriormente se hacen, debido a que con las mediaciones nosotros ratificamos el mensaje que les damos a través de las canciones. Entonces nosotros utilizamos, por ejemplo, letras en las cuales incluye la alimentación, el ejercicio, los derechos, que para mí es sumamente importante, y ya lo voy a explicar el por qué. Entonces, nosotros lo que hacemos con las mediaciones es justamente ratificar el mensaje que estamos mandando, enviando y enseñando.
La reacción de los niños es muy linda, es muy hermosa, porque ellos al momento que se acaba cada concierto vienen, te abrazan, te dan un esferito con un papel para que les regales un autógrafo, y después de las mediaciones se quedan tristes. Qué lindo. Y se quedan tristes porque ellos quieren más, esperan más, porque lo que yo concibo como artista que soy de toda mi vida es que aprendemos a través del juego. Y para mí el derecho más lindo es justamente el derecho a jugar. Entonces nosotros metemos en los derechos también de los niños, debido a que el proyecto nace también de la necesidad de poder hablar acerca de los derechos de los niños y de las niñas y compartirles también a través de la música. Y esto, ¿por qué? Porque soy abogado. Entonces he sido músico desde niño y he pertenecido a muchas agrupaciones, igual en cuestión de teatro y gestión cultural. Entonces, en mi formación también académica como abogado, me he visto en la necesidad también de llevarles un poco del conocimiento que hemos adquirido y lo que nosotros hacemos en el diario vivir con nuestra profesión, además de la música, el hecho de ejercer el derecho. Y Max, seguramente también han atravesado algunos retos en este camino. Mencionabas también esto de la accesibilidad con intérpretes de lengua de señas, ¿no? Que de seguro les ha dejado experiencias artísticas también maravillosas. ¿Y qué otros desafíos también han enfrentado? Por ejemplo, hablando de la música infantil alternativa en nuestro país, y cómo se posicionan también ustedes frente a otro tipo de ofertas que pueden existir. De antemano le mando un gran y fuerte abrazo a Diego y los Gatos del Callejón. Los conocemos, Dieguito, nos hacen bailar. Porque Diego prácticamente, como le he dicho a él, ha abierto el camino para que otras personas sigamos detrás. Lastimosamente acá en el Ecuador no hay muchas bandas. Nosotros somos la tercera, me parece. Y obviamente esto genera que los espacios sean más herméticos. Entonces, en tal sentido, nosotros lo que tratamos un poquito es de involucrar también a la comunidad de personas sordas con el fin de que ellos puedan tener este acceso. El año anterior fuimos ganadores de la convocatoria que realizó la Secretaría de Cultura del municipio de Quito y este año de IFAIC. Entonces, nosotros le apuntamos a que podamos ir a instituciones donde comúnmente no se va, o muchas de las veces van, pero se concentran en ir fines de año cuando son navidades y cuestiones así. Yo considero que la labor que se debe realizar con las personas más vulnerables tiene que ser durante todo el año porque lo necesitan. Entonces nosotros, nuestra primera presentación con personas sordas fue el año anterior en la escuelita Enriqueta Santillán, en la Mena 2, en el sur de Quito específicamente. Y para esta próxima presentación, en este ciclo va a ser en la escuelita Miguel Moreno, que queda en Cotocollao, que también es de niños y niñas sordas. Es una comunidad bastante grande, bueno, no tan grande en relación a otras instituciones, pero hay niños desde inicial 1 hasta el diversificado. Entonces, para nosotros ha sido muy, pero muy importante poder tomar en consideración los grupos vulnerables, las personas que tienen o que no tienen acceso al arte, a la cultura, con el fin de nosotros poder llegar a estas personas y poder también tomarlas en consideración. Hace un tiempo hicimos un concierto en el Teatro de Cumandá, esto fue el 29 de noviembre del año anterior, donde decidimos realizar un concierto para las personas sordas y que los incluidos sean las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Qué interesante. ¿Por qué? Porque siempre estamos pensando al revés. Claro, así la es. mayoría tenemos que incluir a la minoría. Nosotros dijimos no. Vamos a hacerlo para la minoría, para que la mayoría, si desea, se incluya. Entonces, muchas personas dicen, no, es que necesitamos no sé qué recursos y no sé cuánto para realizar este tipo de presentaciones y no tenemos los chalecos que tiene de pronto Coldplay, que son bastante caros porque emiten vibraciones a través del cuerpo, y las plataformas que tienen, porque hablamos de miles de dólares. Acá utilizamos globos, hemos visto información, tesis de personas sordas que dicen, yo puedo sentir la música a través de globos, y lo hacemos democráticamente con bajo presupuesto. Y lo que sí hacemos es un poquito reforzar frecuencias bajas a través de subbajos. Entonces ponemos eso para que los niños, niñas y todas las personas de las comunidades sordas puedan sentir al momento que están. Y también las personas que obviamente no son sordas tengan su globito y sepan que la música no solo se escucha, se siente. Max, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, director de Natural Boom. Es también guitarrista, compositor, director de este proyecto que nos contaba y nos dejaba ahí con las ganas de escucharlo. Siempre los padres, madres andamos
estamos buscando qué hacer con nuestros niños, qué experiencias pueden vivir que sean diferentes, que les llenen, que les permitan además entender otras dinámicas, hablar de otros temas, y aquí está una propuesta súper interesante. 10:19, nosotros seguimos con más. Así es, les comentamos que el ICE niega atención médica a un bebé migrante. Tenemos más información en la siguiente nota. Una bebé de 18 meses estuvo al borde de la muerte tras ser detenida por autoridades migratorias de Estados Unidos, hospitalizada por una grave insuficiencia respiratoria y posteriormente devuelta a un centro de detención en Texas, donde se le negaron los medicamentos prescritos por médicos, según denunció una demanda federal. La menor, identificada como Amalia, fue arrestada junto a sus padres el 11 de diciembre durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE en El Paso y trasladada al Centro de Procesamiento de Inmigración de Daly en el sur de Texas, una instalación remota de carácter carcelario donde cientos de familias migrantes permanecen bajo custodia, recientemente declarada en cuarentena por un brote de sarampión y cuyas condiciones de insalubridad han sido reiteradamente denunciadas por activistas. De acuerdo con documentos judiciales citados por medios estadounidenses, la niña gozaba de buena salud antes de su detención. Sin embargo, su estado comenzó a deteriorarse rápidamente en el centro, donde presentó fiebre extrema, vómitos, diarrea y severas dificultades respiratorias, mientras sus padres la llevaron en repetidas ocasiones a la clínica del recinto sin recibir atención adecuada. La situación se agravó hasta que el 18 de enero, Amalia fue trasladada de urgencia a un hospital infantil en San Antonio, donde fue diagnosticada con neumonía, COVID-19, virus respiratorio sincitial, bronquitis viral y fallo respiratorio severo. Requirió oxígeno y cuidados intensivos durante 10 días. Organizaciones de derechos humanos y expertos en pediatría han advertido reiteradamente que las condiciones en centros de detención familiar son peligrosas para niños pequeños y han denunciado la falta de acceso adecuado a agua potable, alimentación, atención médica y educación, en el marco de una política migratoria de mano dura, impulsada por la administración del presidente Donald Trump. Tomado de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis Gabriela Cruz. Bueno, ahí está el que se preocupa por las infancias, por qué es lo que sienten viendo el show de medio tiempo de Bad Bunny. Bueno, esto es lo que realmente pasa, esto es lo que valen las infancias para el gobierno de Estados Unidos. Así es, y bueno, hablando nuevamente de este gobierno, hay que decirlo, Estados Unidos ha bombardeado otra lancha, esto en el Océano Pacífico. Tenemos más información en el siguiente reporte. El Comando Sur de Estados Unidos informó que en las últimas horas ejecutó un nuevo ataque letal en el Océano Pacífico al bombardear una presunta narcolancha, acción que dejó 2 tripulantes muertos y que, según denuncias, viola la legislación internacional. En un comunicado oficial, la entidad militar señaló que el 9 de febrero, por orden de su comandante el general Francis L. Donovan, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético contra una embarcación supuestamente operada por organizaciones terroristas designadas. Sin embargo, no presentó pruebas que vinculen a los civiles asesinados con el crimen organizado. El informe sostiene que los servicios de inteligencia confirmaron que la embarcación transitaba por rutas conocidas del narcotráfico en el Pacífico Oriental. 2 personas murieron durante el ataque y una tercera habría sobrevivido, aunque está siendo buscada. Desde agosto de 2023, Estados Unidos mantiene en el Caribe y en el Pacífico la mayor movilización militar de las últimas décadas, con presencia permanente de activos aéreos y navales. Washington justificó esta operación como una lucha contra el narcotráfico y acusó sin evidencias al gobierno de Venezuela de colaborar con estas actividades. Según los reportes, los bombardeos contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes han dejado hasta la actualidad más de 120 muertes en ambas regiones. Tomado de la web de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis Ángel Guanuche. Y bueno, también organizaciones de la sociedad civil, colectivos LGBTIQ+, denunciaron el presunto transfemicidio de una adolescente trans de 15 años en Ibarra, en la provincia de Imbabura. Según el pronunciamiento, la joven habría sido víctima de una agresión violenta con tortura, violencia sexual y uso de sustancias químicas, y sostienen que el crimen estaría motivado por odio a su identidad de género. Y bueno, varios colectivos cuestionaron esta demora en la activación de protocolos de búsqueda, lo que afirman habría dificultado la captura inmediata de los responsables
responsables y exigen que el caso sea tipificado como transfemicidio o crimen de odio, que la investigación incorpore este enfoque de género y diversidad y que se garantice protección a la familia y a los testigos. Hasta ahora las autoridades no han detallado la tipificación del delito mientras continúan las investigaciones. El caso, por supuesto, nos pone a pensar sobre la violencia estructural contra las personas trans y la necesidad de políticas públicas más efectivas para sancionar y primero prevenir y, por supuesto, también luego sancionar estos hechos. Así es, tenemos también un video que queremos que ustedes también escuchen acerca de este caso. Un niño que fue violado y masacrado, Deyran Palacios Chalá, quien falleció el día jueves de encontraron a sus padres después de haberle reportado desaparecido. Nosotros lo que exigimos es justicia, que se haga una reparación integral a esa familia, que se respete a las colectivas LGTBI y también les hacemos acuerdo que las vidas de los niños negros importan. Ya pasó con los niños de las Malvinas y hoy vuelve a pasar. Nosotros le exigimos la justicia y les volvemos a indicar a las autoridades que nosotros estamos unidos. Hoy nos une el dolor y la desesperación, pero también nos une la necesidad de reclamar justicia, la necesidad de reclamar derechos. Lamentablemente hemos visto en estos meses, en estas semanas, en estos días, autoridades sordas. Lo que pasa en Ibarra ya es supremamente terrible, nos tiene que llamar la atención a todos. Fue el Chico Martínez, antes de él fue un joven Grijalva y hoy es un adolescente. Entonces ya no puede ser que no nos llame la atención la muerte de un ser humano en nuestra ciudad. No hay que decir también que se nos ha llamado la atención porque se está hablando de un chico, de un adolescente, de Deyran, y es en realidad una chica trans. Su identidad era de una mujer trans y también esto lo denuncia Roxana Saraíno sobre este caso, ¿no? Hay que también respetar esta autoidentificación pues esta joven trans que ha sido asesinada brutalmente, y escuchemos este análisis que también hace y esta exigencia que hace Roxana Saraí, que también es parte de las quilomberas. Deyran tenía 15 años y el Estado decidió que su vida podía esperar. Esto no es simplemente un caso doloroso, es un crimen de odio racial y homofobia. Es una radiografía del Estado que permite ver cómo éste administra la vida, pero también cómo administra la muerte. La madre de Deyran, Evelyn, dijo algo que le debería quemar a la conciencia pública. Yo tuve que hacer el trabajo que ellos no hicieron. Mientras ella buscaba respuestas, las autoridades respondían con trámites, con silencio y con obvias lentitudes. Lentitudes que siempre pasan. Y aquí viene una parte en donde se demuestra el tamaño del abandono. Según el relato, se identificó a 3 supuestos implicados directos en el desvivimiento de Deyran. ¿Y qué pasó? Pues los 3 culpables fueron detenidos, pero después fueron dejados en libertad, supuestamente por falta de pruebas. Y no digo esto para alimentar el morbo, sino para desnudar de alguna manera la política pública real, la facilidad con la que los sospechosos son dejados, y también cómo el sistema deja que la gente muera, porque el Estado no necesita disparar para matar, le basta con no buscar rápido, con no investigar de manera eficaz, con permitir que el caso se enfríe. Pero claro, esto ocurre especialmente con ciertos cuerpos, con los cuerpos afrodescendientes, con los cuerpos empobrecidos, con los cuerpos de las disidencias sexuales y los cuerpos periféricos. Cuando un niño negro desaparece, la institucionalidad responde desde la sospecha, como si el dolor de una madre negra no fuera una urgencia nacional, como si la vida de las infancias negras valieran menos una vez más. Y sí, además de ese cuerpo, es parte de las diversidades sexogenéricas. La violencia se multiplica. En Ecuador, en el 2025, la Asociación Silueta X registró 30 asesinatos de personas de la comunidad LGBTIQ+, y de esos 21 fueron mujeres trans asesinadas. Esto es violencia sistemática, es violencia basada en el perjuicio, por violencia que se repite porque el Estado llega tarde o simplemente decide no llegar. Por eso Evelyn marcha, no por odio. Marcha porque tiene que hablar en un país en donde si no gritas no te escuchan. La vida negra y las vidas diversas se vuelven simplemente una estadística, pero Deyran no es un número. Ya es hora de que el Estado deje de administrar la muerte como si esta fuera normal, como si las vidas afrodescendientes, como si las vidas de las disidencias sexuales, como si las vidas de las personas empobrecidas, como si las vidas de ciertas masculinidades no importaran. Ya basta de esto. Justicia para Deyran. Duros cuestionamientos de
Roxana Saraí, a nuestro sistema de justicia, a las autoridades, y bueno, también nos sumamos a estas voces, ¿no?, de sus familiares, amigos, de estas organizaciones sociales que exigen justicia por Deiran. Así es. Bueno, son las 10:29, ya es tiempo de despedirnos. Un abrazo fuerte para ustedes. Seguimos con más mañana. Mañana vamos a estar desde Amaguaña acompañándoles con nuestra programación especial. Viene el Quique Show, vienen las noticias, así es que quédese en Radio Pichincha. Hasta mañana.